El mensaje para Van fue claro. Necesitamos que le des forma a un grupo diverso de californianos sin experiencia de negocios y que lo conviertas en el equipo de productores de El sueño de Disneylandia. Con estas palabras, Van Frans, profesor emérito y fundador de la Universidad de Disneylandia, ahora llamada Universidad Disney, recibió la misión de ayudar a Walt Disney a crear el lugar más feliz de la Tierra. Eso fue a principios de 1955, cuando el sueño de Walt Disney de construir un mundo de fantasía, un parque temático, en donde tanto los jóvenes como los mayores pudieran divertirse en una atmósfera amigable y familiar, finalmente se estaba volviendo realidad. La gran inauguración de Disneylandia, programada para el 17 de julio de 1955, estaba a unos meses de distancia. Walt necesitaba la ayuda de Van. Walt reunió algunas de las mentes más brillantes de su tiempo para diseñar y construir su parque, y este equipo estaba trabajando a un ritmo vertiginoso para terminar en la fecha planeada. La transformación ya había comenzado. En los que alguna vez fueron acres de huertos de naranjas en Anaheim, ahora había divertidas atracciones y edificios que pronto serían conocidos como Disneylandia. El escenario estaba, prácticamente, a punto de terminarse. El trabajo de Van consistiría en proveer al equipo que llevaría a cabo el espectáculo. Walt estaba construyendo un lugar único y, por eso, necesitaba gente muy apasionada para que trabajara ahí. Walt Disney tenía bastantes arquitectos para los edificios, pero necesitaba con desesperación a alguien como Van, es decir, un arquitecto humano. Alguien que pudiera ser tan creativo en el diseño de la orientación para empleados y el proceso de capacitación, como lo fueron los verdaderos arquitectos que hicieron el paisajismo y diseñaron los edificios. La formación de empleados que pudieran crear felicidad dependía de Van y su equipo. A los 42 años de edad, Van Frans ya tenía bastante experiencia como instructor en empresas de manufactura y en el ámbito militar, pero la que acababan de darle era realmente la oportunidad de su vida. Van y Walt se habían conocido 6 meses antes en el complejo de los estudios Disney en Burbank, California. La reunión se llevó a cabo en el edificio de animación, hogar de todos los artistas y ejecutivos que le daban vida a los sueños de Walt. También era el lugar donde se ubicaba la oficina de Walt Disney. Según Van, me estacioné en los lugares para visitantes. Caminé por la calle de Blancanieves y atravesé el paseo de Tontín hasta que llegué a la avenida Mickey Mouse y, finalmente, al edificio de animación de 3 pisos de los estudios. Van se dio cuenta de inmediato de que este era un tipo distinto de organización. El ambiente de trabajo era muy diferente al de los lugares en los que él había pasado la mayor parte de su carrera. En el ejército de Estados Unidos como especialista instructor, en una planta de ensamblaje de automóviles y en una fábrica de aeronaves cuando estuvo a cargo de la capacitación. Incluso llegó a trabajar como asesor en una fábrica de brasieres. En aquel tiempo, los estudios Disney tenían un ambiente muy relajado. Un extenso follaje de árboles protegía los hermosos y bien cuidados edificios, de los cuales muchos tenían el estilo Art Modern tan popular en el tiempo que se construyeron los estudios, a finales de la década de los 30. Tiempo después, Van se enteró de que ese estilo arquitectónico que incorporaba largas ventanas horizontales en su diseño permitía que al edificio de animación entrara luz natural en abundancia, un recurso de suma importancia para los artistas y animadores. Los bien podados prados con bancas desperdigadas enfatizaban la sensación de que el lugar era un campus universitario y no las oficinas centrales de una corporación preparada para cambiar el mundo de los negocios para siempre. Aquel fue el principio de una segunda carrera para Van Arsdale Frans, carrera que sería legendaria. La presión que el hombre sintió ese día no fue distinta a la que viven en la actualidad los gerentes, dueños de negocios y otros líderes. Era como si alguien le dijera, produce algo o quítate del camino. Van sabía que Walt ya había invertido muchos años y millones de su propio dinero en un proyecto que todo un ejército de expertos predijo que sería un fracaso financiero. Van quería ayudarle a probarles a los escépticos que estaban equivocados. Por eso aceptó el desafío de trabajar para el sueño de Walt. En 1955, cuando Van Frans y su entregado equipo le ayudaron a Walt Disney a crear el lugar más feliz de la Tierra, iniciaron una revolución de negocios que tiempo después se convertiría en la Universidad Disney, una institución que cambiaría para siempre la profesión de capacitar y ayudar al desarrollo de empleados. En el camino, Van y su equipo aprendieron y compartieron muchas enseñanzas relacionadas con creatividad, flexibilidad y cambio, así como conceptos de liderazgo y trabajo sostenido. Desde los frenéticos días y meses que precedieron la gran inauguración de Disneylandia, hasta las siguientes décadas de crecimiento, hubo algunos desafíos que le retorcerían el estómago a cualquiera, pero también un éxito abundante y embriagador.